Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros, que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida, y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. En una pequeña granja, en densos matorrales de Bardana, la madre pato encontró un lugar acogedor para construir su nido. Esperó a que nacieran los polluelos. Una mañana soleada, las cáscaras de huevo crujieron y nacieron pequeños patitos esponjosos. Solo quedaba un huevo, el más grande, que no quería romperse. El pato comenzó a preocuparse de que algo le pasara. Volvió a sentarse sobre el huevo y decidió esperar un poco más. La mamá pato dio todo el calor que pudo. Ella pensó que esta chica debe ser la más hermosa, ya que lo ha estado incubando durante tanto tiempo. Pronto, un polluelo nació del último huevo, pero no se parecía en nada al resto de los patitos. Era mucho más grande y sus plumas eran grises. La mamá pato se molestó al ver a un hijo tan feo, pero esperaba que algún día él se volviera como sus compañeros. El resto de los patitos se rieron de él. Lo consideraban repugnante y no querían jugar con él. A la mañana siguiente, la madre pato fue con sus hijos al lago. Para su sorpresa, el patito feo nadaba tan bien como los demás. Luego, el pato llevó a sus pequeños al corral para presentarlos a la sociedad. Les contó a los patitos las reglas de comportamiento con los habitantes locales. El pato presentó sus crías al más noble y gordo dragón, pero este atacó al patito feo y ella se vio obligada a proteger a su polluelo fallido. Fat Drake ordenó expulsar al monstruo del patio. Madre le aseguró que él crecería y se convertiría en otros patitos. Incapaz de soportar el acoso y la humillación, el patito feo abandonó el corral. En busca de un lugar más seguro, se encontró con un hermoso lago en el que no había nadie. Y el patito decidió quedarse aquí para vivir. El tiempo ha pasado. A pesar de su soledad, el patito feo estaba feliz de que nadie lo ofendiera. Y luego, un día, un hermoso pájaro blanco con un cuello largo voló hacia su lago. El patito feo no sabía qué tipo de pájaro era, pero lo miró con admiración. La amaba con todo su corazón. ¿Cómo le gustaría a un patito ser como este hermoso pájaro blanco? Llegó el invierno y empezó a nevar. El patito feo vio nieve blanca por primera vez. Estaba encantado con esta vista. Pero debido a que el invierno fue muy nevado, fue muy difícil para el patito encontrar comida. Tuvo que caminar por el barrio en busca de comida. Tenía frío y estaba cansado. Entonces el patito feo llegó a la casa del granjero. Cuando el campesino vio a un polluelo flaco e infeliz, sintió lástima por él. El granjero decidió que se quedaría con el patito hasta que engordara y madurara. Primavera ha llegado. El dueño cuidó muy bien al pollito y creció mucho. El patito ya necesitaba mucho espacio y el granjero decidió dejarlo en el lago. De pie en la orilla del lago, el patito feo miró su reflejo en el agua. Y no podía creer lo que veía, no podía reconocerse a sí mismo y pensó que había alguien más detrás de él. Y entonces el patito se dio cuenta de que el maravilloso pájaro del reflejo es el mismo. Para celebrar, se batió y nadó por todo el lago, de borde a borde. Y de repente vio el mismo pájaro blanco hermoso con un cuello largo que había visto una vez antes. El patito feo decidió nadar más cerca de ella. Pero la hermosa ave no estaba asustada, sino por el contrario, sonrió y guiñó un ojo y juntos cruzaron el lago nadando. El patito feo no podía creer su felicidad. Al pasar, un gordo dragón en la orilla del lago dijo que nunca había visto un cisne joven tan hermoso en su vida.
¿Cuál fue su sorpresa cuando descubrió que el patito feo que una vez condujo desde el corral de aves de corral era un hermoso cisne? Resulta que el patito feo era un cisne desde el principio. Un huevo cayó accidentalmente en el nido de un pato. Y cuando el hermoso y joven cisne regresó a casa, todos en el corral se avergonzaron mucho de haberlo ofendido una vez por su apariencia.